Sean todos bienvenidos a este canal de manualidades. El día de hoy les quiero enseñar a hacer estos bonitos muñecos. Son fáciles, rápidos de hacer y están hechos solamente con botones e hilo. Lo podemos utilizar para llaveros o para cualquier tipo de decoración. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es colocar una hebra de hilo doble, triple, lo más fuerte que se pueda. Colocamos una aguja en cada punta, es para que sea más fácil pasarla por los botones. Pueden usar hilo de poliéster, hilo de nylon, hilo de pescar, lo que ustedes gusten, nada más que sea bien fuerte y resistente. A continuación, tomamos un cierre o gancho para llaves, pasamos una aguja, nos aseguramos de que esté en el centro. Ahora vamos con los dos primeros botones, uno más pequeño y uno más grande. Ustedes van a colocar los que ustedes consigan. Como pueden ver, yo tengo de todos ahí mezclados porque fue los que encontré. Colocamos primero por un lado y después en el lado contrario. En vez de colocarlo justo al lado, lo vamos a pasar hasta el otro. Los llevamos hasta arriba, emparejamos las agujas. Esto es para que nos quede centrado. Se ve algo así. A continuación pasamos la bolita de madera. Esta mide aproximadamente unos 12 milímetros. Pero pueden utilizar también la que ustedes tengan. Nada más que si es más grande o más pequeña, combinan un poquito los botones para que sobresalga. Ya tenemos la parte de encima. Ahora comenzamos a pasar los demás botones. Yo le voy a colocar aproximadamente 6. Comenzamos con el más pequeño. Luego continuamos con el color rosa. No hay un orden específico, ustedes pueden colocarlo como ustedes quieran. Amarillo. Morado. Verde. Y el último en color amarillo. Algo así. Ahora hacemos lo mismo con la otra aguja. Los vamos a separar y lo pasamos por el otro agujero. Cuando los tengamos todos, vamos ajustando la hebra. Si ven que algún botón no les gustó, pueden quitarlo y cambiarlo por otro color. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a colocar lo que simularía los brazos. Yo lo voy a hacer con estos. Aquí tenemos 5 botones y una bolita de madera como esta, pero más pequeñita. Voy a comenzar con el negro. Luego el rojo. Rosado. Azul. Y de nuevo el rosado. Ahora colocamos la bolita de madera, también pueden usar perlas, y lo pasamos por el otro agujero hacia atrás hasta que lleguemos al color negro. Ya tenemos esto, que es un brazo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y estos sí los acomodamos en el mismo orden. Primero el negro. Luego el rojo.
rosado, azul y rosado. Bolita de madera. Vamos a girarlo para que sea más fácil. Dejamos la bolita de madera y nos regresamos por los agujeros de los botones hasta que lleguemos al último, que es el color negro. Lo ajustamos en los dos lados. Ahí tenemos los brazos. Ahora vamos con la otra parte del cuerpo y voy a colocar 3, 6, 8. Voy a comenzar con el más pequeño, que es el azul. Luego el naranja, rosa, amarillo, verde, naranja, azul y el último en rosado. Y con la otra aguja lo voy a pasar por el otro agujero hacia abajo. Terminamos de pasar el hilo por los otros botones hacia abajo. Aquí es donde está un poquito más confuso, porque para que quede bien van a separar así los brazos. Pegan el cuerpo ahí. Ajustan y pegan. Esto va a quedar medio suelto, pero ya van a ver al final, lo vamos a torcer y ya queda perfecto. Terminamos esto, que es el cuerpo. Ahora vamos con las piernas al final. Comenzamos a ordenar los botones en el orden que quieran también. Yo voy a comenzar con el negro. Vamos a hacer lo mismo que con los brazos. Negro, blanco, este que es como cafecito, blanco, cafecito y blanco. Y la bolita de madera. Ahora dejamos la bolita de madera y nos regresamos por el otro agujero hacia atrás. Vamos a ir uno por uno para no confundirnos en los agujeros hasta el color negro y pegamos. Ya tenemos ese. Ahora vamos a repetir con el otro. Comenzamos color negro, blanco, café, blanco, café y blanco. La bolita de madera la dejamos y regresamos por los agujeros de los botones. Como les dije, uno por uno para no confundirnos y colocarlos donde no van, hasta que lleguemos al último, que es el color negro. Llegamos aquí, nos aseguramos antes de amarrar, miren, los brazos deben quedar ahí pegado a los botones, el cuerpo pegado a esto. Ya que lo tengamos así, ahora vamos a hacer un par de nudos. Hacemos 1, 2, ya podemos retirar las agujas para que no estorben.
Los nudos no importa, pueden hacer la cantidad que gusten. Entre más mejor para que queden seguros de que no se les van a soltar. Hice como unos 5 o 6 nudos aproximadamente. Ahora tomamos la tijera y cortamos. Se ve así. Ahora tomamos los brazos y los vamos a ir torciendo. Solamente le van dando vuelta de esta forma. Hasta que ajuste. No demasiado que vayan a trozar todos los hilos. Así es como nos queda. Si quieren pueden colocar un poquito de silicona caliente para pegar esa parte del botón en los brazos, así ya están seguros que no se les va a mover para nada. Y las piernas pues nos quedan algo así. Acuérdense que son botones y no van a quedar 100% parejos porque no son del mismo tamaño. A continuación tomamos un par de lápices permanentes y vamos a dibujar ahí unos ojitos, una bolita, como en forma de una bolita o como ustedes gusten. Este lápiz tiene una punta gruesa, cuesta más. Si tienen uno que tenga punta delgada va a ser mucho más fácil. Hacemos una cejita. Y ahora cambiamos el color para hacer la boca. Hacemos así como en forma de una U. Para la nariz. Y luego la boca. Algo así. Y ya nos quedó listo. Aquí tengo otro con otros colores. Miren qué hermosos se ven para colgarlos en las llaves. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.